En Barcelona se encuentra un edificio único en su género. Más de 200.000 toneladas de peso con caprichosas geometrías. No hay otra construcción de estas dimensiones que utilice la piedra como material estructural. La Sagrada Familia es el sueño de uno de los arquitectos más originales de la historia. Gaudí, sin duda, era visionario y proyectaba para el futuro. Imaginada para asombrar al mundo, después de 136 años la obra sigue en construcción. Nadie veía su final. Hasta hace poco. La Sagrada Familia es un gran laboratorio de la construcción. Hoy, un giro en la historia plantea un desafío mayúsculo. Acabar las obras en 2026, cuando se cumplirán 100 años de la muerte de su creador, Antoni Gaudí. Pero todavía queda más de un tercio por construir. Estamos seguros de que llegaremos al 2026. Para ello se ha puesto en marcha un nuevo sistema constructivo que trabaja a contrarreloj. Cuando esté acabada, se convertirá en la iglesia más alta del planeta. Como cada mañana, José Encina, el operador de la grúa principal, empieza su turno 20 minutos antes. Es el tiempo que tarda en subir hasta la cabina a 140 metros de altura y revisar su herramienta de trabajo. Hoy es un día especial en la obra. Se coloca el primero de los 4 puentes de piedra que unirán las torres de los evangelistas con la de Jesucristo. José Encina controla la operación desde 140 metros, una altura de vértigo. A pesar de haber realizado acciones similares cientos de veces, la tensión se palpa en el ambiente. El puente mide 3,5 metros y pesa 8 toneladas, 2 más que un elefante africano adulto. Nada puede salir mal. Vamos girando. Para poder mover estas piezas en cualquier sentido y con la máxima precisión, el equipo de constructores ha diseñado su propia herramienta. Los operarios la conocen como el pulpo. 9200, estará puntito. Vale, José, verá, dame un toque de carro atrás, muy suave. Lo más delicado de esta operación es sin duda pues la maniobra en sí, que en ningún momento pues ninguna de las puntas tenga peligro de romperse debido pues ya sea a un golpe con la grúa. Por tanto, la estabilidad, digamos, de toda la maniobra es lo más delicado en sí mismo. Vale, y ahora sí, ahora un toque izquierda, José, ahora te lo digo bien, ¿eh? Un toque izquierda también muy suave. Vale, otro toque izquierda igual que el que me has dado, José. Espera. Sí. Vale, tranquilos. Sí, está encarada la punta, pero... Sí. Vale, José, ahora quiero que bajes, apoyes 500 kilos y me avises. Sí, hombre, no, 500 kilos apoyado. Esto está encajado a la perfección. Bueno, para nosotros la primera vez siempre es un poco a la expectativa. Puede aparecer cualquier imprevisto que se nos haya escapado entre los miles o millones de posibles imprevistos que se pueden hacer. Bueno, el resultado es más que evidente. Estamos muy satisfechos. La Sagrada Familia se empieza en 1882. Los inicios son difíciles. Se trata de un templo expiatorio y solo se puede financiar con los donativos de los creyentes. Las obras se interrumpen con la guerra civil y se retoman en los años 50. Durante décadas se organizan colectas para financiar un proyecto que nunca ha recibido subvenciones públicas. Cuando por fin en 2010 se cierra la nave central, el Papa Benedicto XVI dedica la basílica y el mundo entero descubre el interior de la Sagrada Familia. Desde entonces los visitantes no paran de llegar, y con ellos más dinero para construir. En ese momento un deseo empieza a tomar forma. ¿Sería posible acabar el templo para el centenario de la muerte de Gaudí?
Ante la magnitud del reto, el éxito solo es posible con una nueva apuesta constructiva. En 2014, la dirección del proyecto inicia la colaboración con una ingeniería de prestigio mundial. Los retos que teníamos eran completar el 40% del proyecto constructivo en 10 años, lo que quiere decir acelerar la construcción por un factor 10 y preparar más cosas fuera de la obra y menos aquí en el lugar, porque la cantidad de espacio disponible en la obra va disminuyendo. Con todos los condicionantes encima de la mesa, el equipo directivo toma sus decisiones y pone en marcha su plan. Teníamos mucho volumen a construir y relativamente poco tiempo. Y la pregunta era, ¿seríamos capaces? El proceso de construcción comienza a 80 kilómetros de Barcelona. En este espacio gigantesco, una nueva técnica permite multiplicar por 10 el ritmo de las obras. Consiste en premontar paneles de piedra tensados con barras de acero inoxidable. Con ellos se construirán las 6 torres centrales. Los módulos se ensamblan en unas estructuras que reproducen el diámetro y la inclinación de las torres en la Sagrada Familia. El sistema recuerda a los juegos infantiles de construcción. Como encargado de obra, Jaume Torreguitart es el responsable de hacer que todo encaje a la perfección. Es como un Lego con piezas de 25 metros cuadrados, de 25 toneladas, pero solo tenemos 1 milímetro de margen para poder encajar estas piezas tan grandes. Baixa una mica més. La utilización de módulos de piedras premontados permite construir las torres a una velocidad hasta hace poco inimaginable. Solo así se podrá acabar la obra en el centenario de la muerte de Gaudí. El equipo trabaja con la presión de una cuenta atrás. Quedan 8 años. Esto nos permite poder realizar lo que siempre había querido Gaudí. Construir un edificio de piedra, construirlo lo máximo ligero posible. Vale, anem a apoyar, apoya, apoya y para. O sea, un poco es volver al origen, pero con una tecnología totalmente actual. A la hora de construir la Sagrada Familia, Antoni Gaudí lo tuvo claro. Utilizaría la piedra de las canteras de Montjuïc, la montaña que se encaja entre el mar y la ciudad. ¿Por qué utilizó Gaudí la piedra de Montjuïc? Pues básicamente porque era una piedra que tenía una resistencia muy importante y tenía unos cambios de color muy interesantes. Vemos la franja morada de abajo, vemos un poco más arriba ya una franja más ocre. En esta montaña se llegaron a explotar hasta 28 canteras diferentes. Sin embargo, los nuevos usos del lugar y la cercanía de un polvorín militar hicieron que en el año 57 la extracción de la piedra acabara de golpe. Cuando se cerró las canteras de Montjuïc, para Sagrada Familia se le planteó un serio problema, un problema difícil de resolver. Tuvimos que ir a buscar piedras por todo el mundo que cumplieran las características de la piedra de Montjuïc. Así, para poder sustituirla, se han traído cargamentos de Escocia, Cantabria, Galicia, Francia e Inglaterra. En las canteras de Ingemarga, en Lugo, se extreman las precauciones. Hoy utilizan cordón de voladura para desprender un inmenso bloque de roca. Esta explotación empezó hace 25 años. Cada temporada los canteros pasan 3 o 4 meses aquí extrayendo enormes bloques de piedra. Este es un recurso natural que no se puede elaborar ni cultivar y debe extraerse adecuadamente para conservar su integridad. Carlos Pérez supervisa la extracción de piedra de las diferentes canteras. Nosotros proveemos a la Sagrada Familia igual durante un año unos 4 millones de toneladas de granito, tanto en bruto como en planchón. Esta mole de granito pesa unas 400 toneladas, tanto como 40 autobuses urbanos. Como buscamos lo mejor de lo mejor, de estos bloques gigantescos que hemos tirado, pues solo se aprovecha pues un 20%.
Con cada extracción se repite el mismo proceso. Se apartan las partes más blandas que no sirven y se marcan los nuevos cortes que permitirán transportar los bloques en camiones. Y cuando lo más difícil ya estaba hecho, surge un problema inesperado. No funciona la máquina, ¿eh? Ahora parada. Mientras no se arregla el mando, tiene que estar parada. Y el bloque sin cortar. Hay que reaccionar rápido. Este contratiempo puede comprometer toda la operación. En la cantera, la máquina que debería cortar el bloque de 400 toneladas sigue sin funcionar. El mando de la máquina se estropeó y ahora hay que llevarlo, arreglarlo. Lo tiene que ver un electricista. Cada hora perdida compromete la entrega del pedido. Hace falta una solución, un método alternativo para poder trocear y mover la piedra. Esta piedra es muy demandada, no solamente por la Sagrada Familia, sino por otros clientes. Y entonces sí, a veces nos podemos ver un poquito en el intre de tener algún problemilla. Pero bueno, siempre se soluciona. Sí, es orden de prioridad y la Sagrada Familia pues la tiene con nosotros. Jorge Teixeira aquí es el veterano. Le llaman el portugués. Recorre la veta de la piedra con el taladro. En cada agujero coloca unas cuñas y poco a poco aumenta la presión. Para mí, pedra de 29 años que trabajo, no hay secreto. Al final, lo que no puede la máquina lo tiene que resolver el hombre. El granito gallego es especialmente valioso para la construcción de la Sagrada Familia. Tiene la dureza apropiada y la oxidación que produce el agua de lluvia al filtrarse le da un color parecido a la piedra arenisca de Montjuïc que utilizaba Gaudí. Además, la dimensión de los bloques permitirá tallar piezas de gran tamaño. Para nosotros representa pues, formar parte de los sueños de Gaudí, de hacer algo emblemático, algo realmente hermoso y que perdurará por los siglos. De las diferentes canteras, los bloques se transportan hasta un único depósito donde comenzará su transformación. Antoni Gaudí es un arquitecto reconocido mundialmente por su genio creativo. Sus obras más destacadas han sido declaradas Patrimonio Mundial. Pero cuando se incorporó al proyecto de la Sagrada Familia tenía solo 31 años y era un auténtico desconocido. Además, Gaudí no fue su primer arquitecto. El encargo inicial recayó en Francisco de Paula Villar, que diseñó una iglesia acorde a los gustos de la época. Un año después de empezadas las obras, Villar dimitió. Gaudí asumió entonces una misión que marcaría el resto de su vida. Gaudí hereda de Villar un proyecto neogótico al estilo convencional, con unos contrafuertes que servían de muletas. Gaudí cambia la dimensión del proyecto, hace un proyecto mucho más grande y empieza a quitar todos estos elementos artificiales. Empieza a hacer un espacio mucho más diáfano, mucho más limpio, que permite la entrada de la luz, y esto lo resuelve con una nueva estructura y una nueva forma que no existía hasta el momento. Gaudí dedicó 43 años al proyecto de la Sagrada Familia, los últimos 12 de forma exclusiva. Siempre decía que su cliente, Dios, no tenía ninguna prisa. Y consciente de que no vería acabada esta obra descomunal, concentró todos los esfuerzos en levantar la fachada del nacimiento, olvidándose del interior. Su intención era muy clara. Realiza lo que hoy en día consideraríamos una operación de marketing y decide levantar una fachada que sirva de muestra para todo el templo y con esto alimentar los donativos que harán posible su construcción. El 7 de junio de 1926, Antoni Gaudí fue atropellado por un tranvía. Murió 3 días después a punto de cumplir 74 años. La ciudad entera lo despidió con todos los honores, convencida de que su obra debía continuar. Dos campos de fútbol. Esta es la extensión que ocupa el almacén de piedra de la Sagrada Familia. Aquí, en las Borjas Blancas, a 150 kilómetros de Barcelona, se acumulan los bloques que se han extraído de las diferentes canteras. Solo en la construcción de las 6 torres, por las manos de Carles Farràs, pasarán 25.000 toneladas de piedra.
De cada bloque que llega se extrae una muestra y se prepara para su análisis. Dependiendo de sus características, ocuparán un lugar más o menos exigente en la estructura del edificio. Para nosotros la calidad es muy importante, precisamente para garantizar la durabilidad del edificio. En este caso hacemos pruebas de resistencia a compresión y a flexión de cada una de las 15.000 piezas que irán colocadas en las torres centrales. Posiblemente no haya ninguna otra obra en el mundo que haga un control de calidad de la piedra tan exhaustivo como hacemos nosotros. Comprobada su calidad, se decide qué pieza deberá salir de cada bloque. Precortado y con la forma asignada, se enviará a un industrial para su transformación final. Desde el inicio de las obras en la Sagrada Familia se han utilizado 50 tipos de piedra diferentes. Para que estos bloques lleguen a su lugar en lo alto de la basílica falta casi un año. Antes, deberán pasar por un proceso de transformación radical. Octavio Vázquez iba para arquitecto cuando un verano empezó a dibujar piezas para un cantero local que ya trabajaba para la Sagrada Familia. Hoy, 23 años después, dirige su propio taller y es el principal proveedor de piedra tallada para el templo de Gaudí. Sagrada Familia realmente es un cliente muy exigente. Nunca en el mundo de la cantería y de la piedra se utilizaban márgenes de errores de cero. O sea, es una cosa que nos suena más a mecanizados metálicos que a la piedra. Esto, cuando nos dijeron que el error era cero, al principio pensamos que iba a ser imposible. Nuestro bloque ha viajado más de 800 kilómetros desde las Borjas Blancas para ser tallado y mecanizado. Aquí Octavio no escatima esfuerzos para incorporar la última tecnología a un oficio milenario en peligro de extinción. Tiene que haber un equilibrio entre la tecnología avanzada que utilizamos y la mano del hombre. Después del corte por control numérico con hilo de diamante, nuestra piedra, que ya tiene forma de dintel, afronta un proceso crítico que ninguna máquina puede realizar. No escucha, ya está suelta, va a caer. Yo llevo 34 años trabajando en este y como esta llevo 5.000, ¿no? Por ahí. Está suelta ya, ¿eh? La imperfección que consigue el cantero cuando da los golpes es un valor añadido. Por eso lo bello de todas las piedras que hacemos es que no hay dos iguales. Por el tipo de punzonado que hace cada cantero, yo puedo distinguir de quién es cada piedra. Esta, por ejemplo, es de Vicente. Esta es de Pepe. Y este es de Antonio, porque aunque aparentemente es todo igual, cada cantero aporta su personalidad a cada pieza. Esta maceta pesa 1 kilo y damos unos 15.000 golpes al día. ¿Esto te gusta o es imposible hacerlo? Porque son muchos golpes. Para evitar el colapso de sus proveedores, la Dirección Técnica de Sagrada Familia diversifica los encargos. Hoy en día hay 7 industriales diferentes tallando piedra para el templo. Hay tensión para cumplir con las exigencias de plazos de Sagrada Familia, porque no es solo que puedas incumplir tú, es que tú arrastras a muchos más. Esa espada de Damocles la tiene siempre encima. El dintel ya está acabado. Junto al resto de la remesa cruzará de nuevo la península para ser montado en galera. Trasladar el grueso de la construcción lejos del templo, en vez de un inconveniente, supone una oportunidad. La Sagrada Familia es un gran laboratorio de la construcción. Aquí hemos tenido que inventar métodos constructivos por no tener, digamos,
soluciones que están en un catálogo o que están en un libro. Y la clave del nuevo método de construcción se llama posttensado. Para unir las piedras y conseguir que cada panel tenga el aguante necesario se utilizan barras de acero inoxidable de alta calidad que atraviesan los bloques y se tensan con un sistema hidráulico. El resultado es un módulo ligero, muy compacto y resistente. El posttensado en sí que hace años que existe en la construcción, pero nunca se habría aplicado a un edificio únicamente de piedra, como es el nuestro. Este sistema nos permite trabajar con una mayor calidad, pero al mismo tiempo trabajar con una mayor rapidez. Nuestro dintel ya está en galera para formar parte de uno de los paneles que se instalarán en la Torre de la Virgen María. El premontaje se hace a ras de suelo de forma más segura y precisa. Cada hora invertida aquí supone menos tiempo de riesgo en lo alto de la obra. Para subir un nivel de la Torre de la Virgen se necesitan 5 semanas de trabajo en galera, pero solo 2 días de colocación en la Sagrada Familia. Ha sido un cambio de mentalidad. Ya no es el hecho de prefabricado en sí, sino es el hecho de industrializar. En la construcción de las 6 torres se emplearán 21.000 piedras talladas, 18.000 piezas de acero y 200.000 unidades de tornillería. Hacemos un control de calidad del 100% de los elementos, no queremos que nada falle en nuestro proceso constructivo. Con todos estos elementos se montarán 826 paneles, y todo en un tiempo récord. Tanto en las decisiones estratégicas como en los detalles más pequeños, todo el plan de obra está imbuido por el perfeccionismo. Algunas aristas de piedra esconderán cables del pararrayos enroscados a una tapa metálica, y no pueden desentonar. Estará a 90 o 100 metros de altura, y el hecho de intentar hacer que se parezcan a la piedra es, bueno, la gente no lo verá, pero dicen que Dios lo ve todo. A lo largo de los años, muchos escultores han colaborado en la Sagrada Familia. Francesc Fajula es uno de ellos. Como en toda gran obra colectiva, la aportación individual debe ajustarse siempre a las necesidades del conjunto. Uno de los retos de esta escultura era que iba a una altura de unos 40 metros y se veía a distancia, con lo cual cobraban especial importancia, y esto es lo que tuve en cuenta a la hora de hacer el modelo, los perfiles, los contornos, las sombras que producen. El detalle de lejos no se aprecia. Una vez acabada, esta estatua de María Magdalena ocupará su lugar junto al sepulcro vacío donde se representa la resurrección de Cristo. La fecha para su colocación está fijada desde hace semanas. El escultor Fajula no puede permitirse ningún fallo, y queda muy poco tiempo. Sobre los hombros de Jordi Faulí recae desde 2012 la responsabilidad de acabar la Sagrada Familia. Apasionado de Gaudí, busca las esencias del genial arquitecto en lo que fue su banco de pruebas para el templo barcelonés: la cripta de la iglesia de la Colonia Güell. Gaudí quería adaptar la construcción a las leyes de la gravedad. Para ello dedicó 10 años a crear una gigantesca maqueta invertida con cordeles y pesos que le permitiera calcular y diseñar la estructura de la iglesia. Del conjunto que proyectó, solo llegó a construir la cripta. Aquí Gaudí construyó por primera vez una estructura de columnas inclinadas. Con la experiencia de esta construcción, se decidió a proyectar columnas inclinadas para el futuro proyecto de la Sagrada Familia. Las columnas inclinadas recogen mejor el peso de un edificio que las verticales. Gaudí llegó a esta conclusión y lo explicaba de una forma muy sencilla. Decía, cuando un caminante se para descansar, no coloca nunca el bastón vertical, sino inclinado, porque de esa forma el bastón, con el brazo, apoya mucho mejor el peso de la persona. Si además abrimos las piernas, somos más estables.
Y de esta forma, por ejemplo, estamos apoyados por 3 puntos inclinados que van a buscar el peso de la persona. En la Sagrada Familia existen columnas inclinadas en la fachada de la Pasión. Y dentro de la nave central también son inclinadas todas las columnas que se ramifican como árboles. Esta no es la única innovación de Gaudí. Observando la naturaleza identificó formas geométricas que los matemáticos ya conocían, pero que nadie había aplicado antes en arquitectura. Esto es un cilindro que está formado por un núcleo infinito de rectas verticales. Para recoger la luz es mejor que el cilindro las rectas estén inclinadas. Esto es el hiperboloide. Hiperboloide, paraboloide, helicoide. Al final de su vida, Gaudí se convirtió en un geómetra. Y gracias a estos patrones simples y repetitivos, hoy se puede continuar su obra incluso allí donde falta información más detallada. Lo que puede traducirse en números es fácil de replicar. Pero ¿cómo se reproduce aquello que solo el alma debe captar? Afortunadamente, la visión de Gaudí ha encontrado en nuestros días un aliado esencial. Desde este estudio, Joan Vilagrau ha dedicado los últimos 18 años al diseño de todas las vidrieras de la Sagrada Familia. Su hijo Antoni se encarga de plasmar la intención del artista combinando la gama de vidrios. Sí. Una mica clar. Per això deia de fer... Yo pienso que Gaudí ahora no hubiese hecho los vitrales que habría hecho el año 20, seguro. El intento que yo he hecho con estas vidrieras es no dar unas imágenes, sino crear un ambiente. En la basílica, las vidrieras potencian el recorrido de la luz solar a lo largo del día, de azulada y fría por la mañana, a rojiza y cálida por la tarde. Hay que jugar con estos elementos, hay que tenerlos en cuenta como la sal o como la pimienta en un guisado. No se puede abusar, pero se puede usar. Terminar la Sagrada Familia solo es posible descifrando las intenciones de su creador, que murió hace ya casi un siglo. Gaudí acaba haciendo una arquitectura muy singular, muy compleja, que necesita ser representada en 3 dimensiones. No podía solo expresarla en planos, como hacían los otros arquitectos. Por lo tanto, recurre al 3D de la época, que son los modelistas. El taller de modelistas es una pieza clave de esta historia. En él, Gaudí daba forma a sus cálculos y a su imaginación. Pero durante la Guerra Civil Española, el fuego anarquista destruyó planos y bocetos y hundió el techo aplastando las maquetas. Albert Portolés es ahora uno de los trabajadores más veteranos de la Sagrada Familia. Empezó aquí como aprendiz y ha dedicado su vida profesional a recomponer las pistas que quedaron del maestro. Con los fragmentos de las maquetas que se destruyeron, hemos sido capaces de estudiar, de comprender y de interpretar lo que Gaudí quería proyectar en la idea del templo. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo un fragmento de la época de Gaudí, que es este más oscuro, nos aporta la información geométrica para nosotros poderlo estudiar y comprender y poderlo replicar y acabar de generar la información que nos falta. De los 80.000 fragmentos recuperados, 16.000 han aportado información para el diseño actual. Hoy, en la oficina técnica, un grupo de arquitectos se propone avanzar en uno de los diseños más delicados de la Sagrada Familia. La Torre de Jesucristo es ahora la joya de la corona. La torre en sí misma tiene una desproporción vertical descomunal. Esa relación de 18 metros de diámetro por 60 metros de altura, pues no tiene otro referente en el mundo. Con las gafas de realidad virtual nos ponemos en la situación del visitante futuro y cómo percibirá este espacio, qué podrá observar y cómo nosotros tenemos que situar los elementos decorativos. Aleshores, la idea seria que des d'aquí estem veient ja el nucli. Aquí tens més proximitat i més detall, no, del firmament. Exacte. Sí, que tens un punt de vista privilegiat. Gaudí dejó instrucciones de cómo debía ser la forma exterior de la torre.
pero del interior no dejó ninguna indicación gráfica. Utilizando las técnicas de realidad virtual, los arquitectos desestiman o validan propuestas para poder completar la visión del genio. Una vez acabada, la Torre de Jesucristo medirá 172 metros y medio. Será el nuevo techo de Barcelona, pero sin llegar a sobrepasar la montaña de Montjuïc. Gaudí no quería superar la altura de la montaña creada por Dios al lado de la ciudad de Barcelona. Los discípulos de Gaudí se afanan en seguir las indicaciones que su maestro empezó a concebir hace 136 años. Hoy, el avance tecnológico y una nueva estrategia constructiva permiten soñar con terminar la Sagrada Familia en 2026, cuando se cumple el centenario de la muerte de su creador. El reto está servido. Estos fragmentos de cerámica son conocidos en todo el mundo. Se encuentran en el Parque Güell de Barcelona, otra de las obras emblemáticas de Antoni Gaudí. David Puig es el número 2 en la dirección de obra en la Sagrada Familia y ha dedicado el doctorado a estudiar el proyecto de Gaudí para su Templo Universal. Hoy se acerca a los bancos del parque donde mejor se aprecia el estilo del trencadís, uno de los sellos inconfundibles del arquitecto catalán. Gaudí podemos considerar que es el inventor y es quien populariza esta técnica. Anteriormente se utilizaba el mosaico, que era una técnica de hacer teseos cuadradas, mucho más elegante, por decirlo así, y Gaudí da la vuelta a esta técnica y utiliza cerámica convencional troceada para generar un efecto mucho más estético. En el templo al que dedicó su vida, Gaudí replicó y depuró técnicas como la del trencadís que ya había experimentado en proyectos anteriores. En el Parque Güell, Gaudí utiliza material de desecho y, en cambio, en Sagrada Familia utiliza vidrio de Murano, que se utilizaba para hacer mosaicos, porque tiene que ser mucho más resistente y más durable. La mayoría de mosaicos de la Sagrada Familia está en los terminales, a casi 100 metros del suelo, justo en lo alto de los campanarios. Cualquier trabajo a esa altura requiere de auténticos especialistas. En Barcelona casi siempre, como en cualquier ciudad, miras hacia arriba, en cambio nosotros siempre estamos mirando hacia abajo, al contrario de la gente. La Sagrada Familia es un edificio excepcional. El hecho de que las obras empezaran en el siglo XIX hace que hoy simultáneamente se proyecte el futuro, se construya el presente y se restaure el pasado. Estamos pintándola con un mortero especial, se ha fisurado un poco por lo que sea, pues con este mortero especial pues se tapa cualquier poro, fisura y queda completamente estanco al agua. La prevención y la restauración son vitales para evitar que pequeños problemas se conviertan en daños estructurales. Los terminales de la fachada de la Pasión se finalizaron en los años 70. Ahora se sustituye gran parte del trencadís antiguo y se fija con productos de mayor calidad. Esta es la foto del original. Dijéramos que esta es la parte de aquí. Y esto es lo que se había caído, que es lo que falta, que es lo que vamos acabando de restaurar todo. Gaudí era un genio. Es como Messi, pues lo mismo. Hay poca gente así de esa manera. En reconocimiento a esta genialidad, en 2005 la UNESCO declaró Patrimonio Mundial la fachada del Nacimiento y la cripta. Son las únicas partes del templo que Gaudí pudo terminar. Después de su muerte, el pórtico estuvo durante 80 años a la intemperie y ahora urge su restauración. Un reciente escaneado de alta precisión proporcionará información milimétrica de su estado actual y permitirá acometer la rehabilitación con las máximas garantías. Todo para que en 2026 vuelva a relucir con su máximo esplendor. Vamos bien, Miguel, vamos bien. Vamos bien. Hoy llegan al templo los paneles que formarán el nivel 10 de la Torre de la Virgen. Casi un año después de ser extraída de la cantera, nuestra piedra llega a su destino final.
15. Vamos a entrar, estamos entrando, vamos a apoyar, apoya fuerte, José. ¿Toca? Una torre para allá, tío. ¿Toca? ¿Cuánto le queda para apoyar? Medio milímetro. No baja, ¿no? No. Vale, pugem. Nada, José, que pues no va bien. Vamos a volver a subir. De repente el panel no encaja. Hay que descubrir por qué. Vale, tot pinta que és això, ¿eh? Media vuelta de tuerca de más a una barra de acero tensado había provocado una variación de 2 milímetros. El problema se soluciona limando un poco la bola de encaje. Ahora sí. Era del mig, tío. Era del mig. Llevamos más de 100 paneles colocados y es la primera vez que nos encontramos en esta situación. La primera, os lo aseguro. Un poco también para que seáis conscientes del nivel de exactitud y de exigencia que tiene este sistema constructivo. Solucionado el problema, el resto de paneles del nivel 10 se montan en el mismo día sin incidentes. $4,5 millones de visitantes al año supone una dosis de estrés adicional para una obra en construcción. En eso la Sagrada Familia también es excepcional. Como el riesgo es muy elevado, las medidas de seguridad también tienen que serlo. Somos conscientes del peligro que hay aquí en esta obra. Somos conscientes. Un solo descuido desde esta altura podría ocasionar un desastre. Por eso, todos los esfuerzos se encaminan a minimizar el error. Todas las herramientas, todo lo que sale hacia afuera de la cesta, tiene que ir ligado con sus elementos de seguridad. Tiene su agujerito, me lo ligo al cuerpo. ¿Y ahora ya hay peligro? Abel, de tu lado derecho, un poquito hacia afuera. Ahora está listo la prueba. Si te cae alguna cosita de estas, aunque sea pequeña, la velocidad que lleva, claro, estamos a 90, aquí estamos a 90 metros. Imagínate, pues, cuando cae abajo, puede pillar algún turista, puede pillar incluso algún trabajador nuestro. Y esto puede hacer mucho daño. Sí, sí. Mientras, ajenos a lo que pasa sobre sus cabezas, cada día decenas de miles de turistas deambulan maravillados admirando una construcción viva que no para de crecer. Gaudí concibió la Sagrada Familia no solo como una obra arquitectónica, sino como un instrumento musical de dimensiones colosales para producir música a nivel de toda la ciudad. Músico y arquitecto, Galdric Santana ha estudiado este propósito tan poco conocido de Gaudí, quien llegó a crear prototipos de campanas para colgar en las torres. Esta catedral tiene más torres de las que tendría una catedral normal para así poder contener todas las notas necesarias de un teclado de órgano para unos grandes sonidos exteriores. En su proyecto musical, Gaudí asignó un sonido diferente a cada fachada de la basílica. En las torres del Nacimiento situaba campanas hiperboloidales para emular el sonido del carillón. En la Torre de la Virgen, sobre el ábside, campanas anulares de una vibración similar al diapasón. En la fachada de la Pasión imaginó una trompetería de órgano de grandes dimensiones. Y reservaba las campanas tradicionales para la fachada de la Gloria. Este instrumento gigantesco debía escucharse en un radio de 3 kilómetros. En el sueño de Gaudí, la ciudad se convertiría en el auditorio de celebraciones nunca vistas.
En la cota 30 de la obra se ultiman los preparativos para colocar la escultura de María Magdalena. Esta mañana el escultor Fayula es un espectador de excepción. Para la estatua llega la hora de la verdad. Vale, José, esto está listo. Puedes ir subiendo, marcas todo el ritmo y vamos para siempre. La operación requiere del máximo cuidado. Antes de tocar el suelo hay que traccionar lateralmente para que la escultura ocupe su lugar junto al sepulcro vacío. Ja pots començar a tibar, els dos alhora, Bueno, saps que no treballi més un que l'altre. Treballes un, portes l'altre. Treballes un, portes l'altre. En el equipo de operarios hay muchos veteranos. Unos son creyentes, otros no. Pero todos afrontan su trabajo conscientes de colaborar en algo que va más allá de la simple construcción. No pares. Sigue, sigue, apoya todo. Perfecto, José. Lo he vivido con emoción. El silencio de todos los profesionales que estaban trabajando tenía casi una unción religiosa ya en sí mismo. Era algo con un grado de solemnidad impresionante. Y así, día a día, hombro con hombro, piedra a piedra. Conocedores de su responsabilidad y de la exigencia, cada miembro de este equipo encara la recta final de una aventura apasionante. El objetivo es tener Sagrada Familia para cientos de años, para muchos siglos. El objetivo es que sea un edificio que perdure, pues como han perdurado las pirámides, como han perdurado otros edificios pues, de características similares al nuestro. Y con esto cumpliremos el deseo de Gaudí de acabar esta iglesia que empezó a construir y que dejó como reto para las futuras generaciones. Creo que la Sagrada Familia es uno de estos extraordinarios y pocos ejemplares que hay que trascienden, tienen una potencia de comunicación fuera de lo corriente para comprender el espíritu humano.